¿En qué áreas de la cadena te ha tocado estar o has decidido estar? ¿Cómo es implementar un proceso de Sales and Operations Planning? ¿Qué problemas te ha tocado enfrentar dentro del proceso de Sales and Operations Planning? ¿Cuáles crees que pueden ser otros tipos de problemas que enfrentamos todos dentro del proceso de Sales and Operations Planning? ¿Y cómo gestionas la negativa del resto de participantes dentro de este proceso de SNOP? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero se encuentren todos muy bien. Por acá nuevamente Samuel Jaramillo en este espacio de ustedes con respecto a entrevistas en donde traemos a diferentes profesionales de diferentes áreas, de diferentes países, pero con muchísimo expertise. En este momento lo he invitado a Jaime Payán, que es justamente ingeniero mecánico. Tiene varias maestrías, tiene más de 28 años de experiencia y se ha desempeñado como director de cadena de suministros, director en diferentes áreas de la cadena como son planeación, distribución y por supuesto en multinacionales. Se encuentra ahorita en México y te voy a dar ahí unos minutos para que te puedas presentar con todos, darte la bienvenida y comenzamos en un momento con el tema. Estimado Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? Excelente día, mañana o tarde, dependiendo la hora en que estén viendo este video. Pues bueno, sí, mi nombre es Jaime Payán. Tengo 28 años de experiencia en todo el quehacer de supply chain y logística. He trabajado para diferentes industrias como alimentos, ferrocarril, traslado de valores, alimentos y también un poco de la industria del fast food aquí en México. Perfecto, perfecto. Estimado Jaime, bueno, ya mismo vamos a ver de qué vamos a hablar hoy, ya mismo les voy a comentar de qué vamos a hablar hoy, pero de tu experiencia, ¿en qué áreas de la cadena te ha tocado estar o has decidido estar? Bien, yo creo que ha sido un parte decisión y un poco el contexto, y lo que les puedo compartir es que me ha tocado la parte de la planificación de la operación, de la planificación de la demanda y también la ejecución de la distribución en diferentes niveles. Excelente. He participado en proyectos de implementación del Sales and Operation Planning, una herramienta muy importante en todo el proceso de la cadena de suministro, y también diseños de operación para atender diferentes niveles de servicio. Niveles de servicio a cliente final, es decir, el servicio de concierge, un servicio plus completamente, servicios B2B, entregas en centros de distribución, programaciones específicas con volúmenes que concentran diferentes puntos de venta, y también entregas directas en centros de consumo, como pueden ser centros de servicio, tiendas en específico, distribución muy regionalizada o muy pulverizada. Perfecto, perfecto. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la primera herramienta que comentabas, Sales and Operations Planning. Me decías que justamente lo has implementado y has tenido esa oportunidad de verlo implementado o tal vez reimplementado en algún momento. Me ¿Sí? imagino que en algún momento sí. Y cuéntanos un poquito de esas experiencias. ¿Cómo es implementar un proceso de Sales and Operations Planning? Claro, con mucho gusto, Samuel. Eh, bueno, lo primero es que la herramienta es una herramienta con mucho sentido común. No es una herramienta que venga a descubrir un hilo negro, sino es una herramienta muy práctica. Cuánto hay que entregar y cómo lo tenemos que producir, diseñar, inclusive administrar inventarios para poder cumplir los niveles de servicio. Sin embargo, hay un factor muy importante en la herramienta, que debe existir una cultura de colaboración. Sin una cultura de colaboración, lo más seguro es que esta metodología, lejos de ser tu solución, va a ser el peor de tus problemas. Y lo digo así porque cada uno de los interesados de todo el proceso comercial, incluyendo el área de finanzas, deben colaborar en el proceso. Hay un experto en la demanda que normalmente es comercial. Ellos saben por dónde va el proceso de demanda con parte de sus clientes. Pero también hay otros procesos de demanda que debemos de acumular. Nosotros en la parte logística, en la parte de la planeación de inventarios, tener bien estudiados los comportamientos de temporalidad
de cada uno de nuestros productos para poder entregar un mejor análisis al área comercial. El área comercial, como ya dije, entender cuál es el comportamiento de su demanda en campo y traer esa información para poder tener una reunión de demanda muy sólida. Y también los planes de marketing. ¿A dónde va el área de marketing con nuevos lanzamientos, con el impulso de la marca, con nuevas promociones? Toda esa información tiene que formar parte de nuestra reunión de la planeación de la demanda. Cuando la colaboración se da en estos niveles, cada dato que se entrega, cada información que se comparte, se asume como propia. No es el dato de ventas o no es el dato de finanzas o no es el dato de marketing, es el dato del equipo de trabajo. Eso es importante, porque al final del día, cuando estamos hablando de la planificación de la cadena de suministros y el proceso de Sales and Operations Planning, si hay como ese mito de, o hay una máxima que yo siempre he escuchado y dicen, un solo número. Al final del día, nosotros nos basamos en un solo número. Y creo que uno de los problemas principales es que no tienes ese gran número, o no tienes ese único número. No sé si parte de los problemas que has evidenciado dentro del proceso de Sales and Operations Planning puede ser uno de ellos. ¿Cuáles crees que pueden ser otro tipo de problemas? Y yo creo que has dado en un comentario clave en la implementación de un proceso de este tipo, porque es común que en las organizaciones se tenga el número de la dirección general, el número de marketing, el número de ventas y el número de supply chain. Y entonces cuando vamos a las revisiones de la ejecución en cada cierre de mes, para explicar por qué sobrevendimos o por qué no vendimos o por qué estamos inclusive dentro del objetivo, cada quien saca su información y lejos de ser una reunión colaborativa en donde vamos a construir un negocio, es más bien, no, es que tu número está equivocado, no, es que tú no tienes contemplado esto, no, es que el dato de ventas está completamente disparado. ¿Me explico? Cuando Y al final del día, la discusión se va por otro lado. exactamente se pierde energía, se pierde esfuerzo, se pierde impulso y lo más importante, que los equipos, lejos de consolidar un equipo de trabajo de alto desempeño, cada quien se desmorona y voltea a ver a su silo dentro de cada una de sus áreas. Por eso es bien importante el aspecto de la cultura. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer en este caso para poder tener ese gran número? Claro, O ese único número. Ajá. claro, yo creo que el primer paso es que desde el área de supply chain tengamos la información. ¿Y a qué me refiero con la información? Me refiero cuáles han sido las tendencias de nuestra venta, cuáles SKUs están yendo más arriba de lo que habíamos esperado, cuáles están yendo más abajo, cómo está siendo la temporalidad de cada una de nuestros periodos o ejercicios de venta. Esa información se tiene que compartir con el área comercial y con el área de marketing. Nosotros somos los que detonan ese proceso de análisis y revisión de la información histórica para que entonces cada una de las áreas, ventas, marketing, puedan aportar desde su trinchera la información que tienen y en la revisión o en la junta de revisión de demanda se puede establecer cuáles son los números correctos. Tal vez un paso antes, Samuel, para complementar el comentario, tenemos que incluir cuáles fueron las métricas del ejercicio inmediato anterior. Okay. ¿En qué momento estuvimos por arriba? ¿En qué momento le pegamos al número? ¿En qué momento estuvimos en un comportamiento anormal? Para que entonces en esta primera reunión podamos identificar todos como equipo cuáles son las causas raíz de nuestras desviaciones. Ok, solamente para puntualizar, lo que Jaime se está refiriendo es en la reunión de revisión de la demanda. En esa reunión de revisión de la demanda, que es uno de los primeros pasos del proceso, revisión del producto, revisión de la demanda, revisión del abastecimiento, una reunión de reconciliación y luego una reunión final. Más o menos esos son los 5 pasos. Ahora, correcto. Esos 5 pasos, estamos hablando de la revisión de la demanda en donde parte todo. Entonces, tú comentabas de que el proceso es un proceso de cadena de suministro, el proceso de Sales and Operations Planning o SOP es un proceso bien sencillo, que tiene la colaboración en el inicio
y luego para poder hacer toda la parte de producción y entrega al cliente final. Pero parte de ese valor. Y cuando parte de ese valor mal, o cada uno tiene su número, acá en la parte de distribución, de producción, de abastecimiento, todo es un pequeño problema. Ahora, lo que me estás comentando de decir que vamos a ver cómo efectivamente todos estos puntos, bueno, cuáles son las cantidades previas, cómo nos ha ido la vez anterior, es algo con lo que normalmente, bueno, yo digo como planificador de la demanda, comienzas. Tú comienzas tu mes diciendo cómo te fue, cómo te fue. Y el tema es, ¿contra qué? ¿Contra qué preguntas cómo te fue? Y a veces ese es parte del problema. Y te quiero consultar, ¿cómo lo solucionas? Porque, ¿y a quién ver? Liderazgo, cadena de suministros, tus alianzas, que no has hecho buenas alianzas con el área de finanzas o con el área comercial que es medio complicado, tal vez tienes yo te recuerdo haber tenido un gerente de marketing que era súper complicado. No le decías las Ajá. cosas ahí bien, súper complicado, y tenías unos rounds ahí bien bonitos con esa persona. Pero en general, con, ¿a quién? O tal vez el equipo no está preparado para poder asumir ese reto. ¿Qué opinas ahí? ¿Cómo atacar esa colaboración? Mira, creo que tocas otro aspecto bien importante de la implementación del proceso. El líder de este proceso no es la gente de supply chain, no es el demand planner, no es el equipo de marketing. El líder de esta implementación es el gerente general, es la dirección general. La dirección general como el principal responsable de que el equipo logre los objetivos debe de ser el líder de este proceso. Evidentemente, este líder no va a hacer todas las reuniones ni va a estar atrás de toda la información, sino es la cabeza que toma las decisiones una vez que el equipo ha colaborado en las diferentes reuniones para después tomar decisiones estratégicas. Entonces, el punto estratégico de la implementación del S&OP es que el líder es la cabeza de la organización para que esto sea realmente exitoso. Y número dos, si en tu organización el proceso de colaboración no es parte de la cultura, te garantizo que va a ser un fracaso tu implementación de S&OP si es que antes no se trabaja rápidamente con este concepto. Y parece un Sí. concepto un poco sutil, Samuel, pero Sí, no, si dice, no, este, vamos a colaborar, al final del día todos estamos en la misma empresa. Es que cuando un estudiante de ingeniería industrial, tú le dices, no, mira, el proceso de SOP, le explicas todo el proceso y le dices, la parte clave es la colaboración. Y ellos se imaginan, somos de la misma empresa, ¿cómo no vamos a colaborar? Y ahí exacto, es la pregunta, ¿cómo no vamos a colaborar? O sea, ¿por qué no existe esa colaboración? Y te la sí, traslado porque sí, probablemente no, la eso persona es que está escuchando dice, pero somos la misma empresa, ¿no? Todos tenemos la misma meta, el mismo objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. claro. Entendamos el concepto de colaboración, perdón, no el concepto de colaboración, el concepto de cultura organizacional Ok, como aquellas características que tiene la organización para ejecutar su tarea. ¿Qué la distingue del resto al momento de trabajar? Y dependiendo del tipo de líder y el tipo de la organización, hay organizaciones que fomentan mucho la confrontación, hay organizaciones que fomentan mucho la comunicación abierta, hay organizaciones que son muy, muy jerárquicas, hay organizaciones que tienen una política de puertas abiertas. Esos factores parecen, visto, digamos, en la academia, parecen conceptos que son poco importantes o que no debería de representar un reto. Pero ya al momento de la verdad, al momento de hacer una implementación ya en campo, son factores que tenemos que considerar. Entonces, si enfrentamos un escenario de este tipo, ya sea con colaboración o sin colaboración, lo primero que hay que explicar a todos antes de implementar el proceso es en qué consiste, qué se requiere y cómo cada una de las áreas juega dentro de este cancha que es el Sales Operation Plan. Y definitivamente
Insisto, es el líder de la organización, la dirección general, la que debe de empoderarse del liderazgo de este proceso. Cómo te ha ido con las implementaciones de Sales and Operations Planning? Yo he visto que normalmente, normalmente tienes la parte que hace todo, la estructuración del proceso, y te dice como que cuáles son los pasos, y vas levantando los pasos con ellos, y vas como que haciéndolos parte del paso a paso para que ellos se sientan parte y que no sea como una imposición. Eso he visto que funciona muy bien, pero luego hay una parte vital que es la parte como que recursos humanos que también te va ayudando con la cultura, y luego haces todo como un show para poder decir, hemos implementado Sales and Sí, Operations Planning y que sea un tema de el gerente general dice que hemos implementado Sales and Operations Planning. ¿Cómo sacas de la mente de comercial que esto no es una imposición, que esto no es algo de cadena de suministros, de supply chain, sino que es algo de la empresa, del negocio? ¿Cómo haces? Creo que es muy complejo y un reto muy fuerte. sí, yo creo que dentro de la experiencia, uno de mis errores fue iniciar de golpe con el proceso, solamente explicarle en una primera reunión Ok, y ok, vámonos ok. todos. Ok, Entonces, ok. Y ya el sentido comenzamos, común, este es el proceso, este es el proceso. exacto, el sentido común te dice, bueno, ya se los expliqué, ya les dije por dónde vamos, sí, ya les dije qué tiene que hacer cada quien y vamos. Ok, Y, ok. y creo Por si que, acaso, chicos, los que están escuchando, esta es una receta de lo que no hay que hacer. A ver, vamos con Jaime de lo que no hay que hacer. exacto, exacto, un punto para que las cosas no funcionen es explicarlo de primera y de inmediato arrancar. Eso es muy complicado porque no se va a entender hacia dónde queremos ir. Entonces, de ese aprendizaje, lo que les puedo compartir es, primero tiene que haber una estrategia de comunicación. ¿Y qué hay que comunicar? Lo que tenemos que comunicar es cuáles son las oportunidades que estamos enfrentando en la organización, cuáles son los beneficios que estamos esperando al implementar una herramienta de este tipo y cuál es el valor de la participación de cada uno de los miembros del equipo para conseguir que el proceso tenga éxito. Eso debe de ser como una campaña política permanente. Dándole y dándole y dándole al tema El para que todo el asunto, mundo sepa. Ok, ok. exacto, exacto. Y por supuesto, una vez que generamos esta inercia de saber de qué se va a hablar, de qué se está hablando, cuáles van a ser los beneficios, la gente va empezando a imaginarse cómo puede empezar a colaborar, cuáles realmente van a ser esos beneficios, cómo es que yo voy a conseguirlo. Y una vez generado ese impulso, entonces podemos ir ya en detalle, ahora sí, a explicar la estructura completa de la metodología. Hay un proceso de preparar información, de preparar formatos, de que todos estemos de acuerdo en que la forma de presentar la información en cada una de nuestras reuniones va a ser la más eficiente y todos tenemos que tener claro en este proceso de preparación que todo este trabajo tiene un objetivo final que es tener la junta final de Sales and Operation Planning con la dirección, en donde se van a tomar decisiones estratégicas relacionadas a todas las desviaciones entre lo que planificamos de demanda y lo que realmente se cumplió. Y un punto adicional que también es bien importante. Tú mencionabas antes de este segmento, comparándonos contra qué, ¿no? Sí, sí, sí. Y, Sí, sí, sí. y este proceso es bien interesante porque cuando empiezas en un proceso de Sales and Operation Planning, tu comparación es contra tu último estimado. Todos los errores que habías cometido los vas a seguir cometiendo hasta antes de que inicies la implementación. Tienes que tener claro que esta implementación te va a tomar 3 meses para empezar a tener beneficios y el entendimiento de estas desviaciones contra lo que sea que haya sido tu historia van a empezar a tomarse decisiones estratégicas para que tu nivel de precisión se incremente, tus niveles de inventarios se reduzcan, tus lanzamientos sean más efectivos y cualquier demanda incremental que son los problemas que todos los negocios queremos tener, las Ujú. podamos atender de manera oportuna. Y todo el resto se puede alinear, porque ahí es donde viene el problema con el tema de un solo número, ¿no? Que no tenemos
un solo número. Comentabas o comenzabas el paso a paso de lo que no se tiene que hacer para poder implementar. ¿Te parece si nos comentas cuál, ya nos comentaste un poquito de cuál debería ser ese paso a paso, pero cuando tienes esos reveses esas negativas, esas situaciones en donde ya está implementado, pero en algún nivel se va quedando la información, en algún nivel no te van comentando, en la reunión te van poniendo los no, aunque, porque cuando todo comienza y tienes al gerente general diciendo quiero que se haga, probablemente todo el mundo dice que sí, pero cuando ya pasa, cuando ya va en el paso a paso, te vas dando cuenta, oye, pero eso quiere decir que yo tengo que entregar, yo tengo que hacer este trabajo para ti. Quiere decir que yo tengo que hacer esta situación. Y ahí vienen los reveses. Entonces, ¿cómo gestionas esa negativa del resto de participantes para que, porque al final del día esto es para de que avance. momentos, ¿no? Sí, esto es de momento. Entonces va como que comienza bien y luego tienes que como que nuevamente volver a tu campaña política, oye, ya estamos Sí, bien o ya comenzó esto. ¿Qué te toca hacer ahí? ¿Qué haces para sí, sí, justamente gestionar este tipo de temas? sí, por supuesto que pasa. Y en cualquier proyecto de implementación, Ah, sí, cualquier proyecto. siempre va a existir un nivel de resistencia. Siempre, siempre se va a tener, por diferentes razones. Lo que toca hacer en el caso del Lesson Operation Planning es siempre hacer comentarios positivos. Ok, ok. O sea, no puedo llegar a una reunión y decir, Samuel, es tu culpa. Samuel, fue tu número. Samuel, tú no entregaste. No. O sea, lo que tenemos que hacer es acompañar el proceso. Si yo soy el participante de la reunión de demanda, yo voy a acompañar el proceso con el resto de mis compañeros, ver cómo les puedo ayudar. Y ahí es donde se desarrolla esa cultura de colaboración. No les voy a Ok, hacer el ok. trabajo, por supuesto, pero en el diseño de la información, de cómo la vamos a entregar y cómo la vamos a compartir, ahí ya hubo un trabajo previo para anticiparnos a esas resistencias. Segundo, es bien importante que todas estas oportunidades que se encuentran, y lo llamo oportunidades, no problemas, todas Perfecto, estas perfecto. oportunidades que el equipo puede estar enfrentando, sean siempre enfocadas a, si hiciéramos esto distinto, podemos obtener un beneficio superior. Siempre pensar en el beneficio superior antes de la posición de cada una de las personas. Y mantener siempre, en todo momento, cuál es el objetivo del proceso. El objetivo del proceso es subir nuestros niveles de servicio, disminuir nuestros niveles de inventario y lograr que nuestro costo total de abastecimiento sea lo más optimizado posible. Hay otro elemento también que no hemos comentado, Ok, ok. que es el proceso ya de la manufactura o del abastecimiento del producto terminado, Ok. que aquí es el famoso Rock Hot Capacity, en Sí, donde sí, sí. una vez que tenemos el número, evaluamos nuestras cantidades en inventario y ahora tengo que producir o tengo que comprar para poder vender. Y ahí entramos ya en el detalle donde el recurso humano se involucra, nos dice, para producir esto, la parte de manufactura requiere 10 headcount adicionales, recursos humanos, puedes o no puedes abastecerlos, y se hace una dinámica de planificación colaborativa. Para que el área de manufactura pueda entregarme estas cantidades, necesito más recursos, necesito más equipo, debo de empezar a analizar una inversión en capital de largo plazo. Ese tipo de decisiones estratégicas son las que vamos armando para ponerlas en la mesa con la dirección general y se den la decisión que convenga al negocio, ¿no? Y en ese caso, lo que yo he visto en muchas organizaciones es que mm, parece que el más, como lo digo, que no suene mal, ¿no? Porque al final del día, cada área pelea cuando no tienes un proceso de Sales and Operations Planning, e inclusive cuando lo tienes, cada área pelea como con lo suyo, ¿no? Como que cada uno ala para su molino, Sí, exacto. que no está bien, que no está bien como cadena de suministros, pero cuando veo una cadena de suministros, en muchos casos veo que la planificación de la demanda está más junta o más alineada con lo que quiere el área comercial. Pero luego eso, llevarlo al resto de las áreas,
ese gran número, es como que el resto de las áreas a veces le cree y a veces no le cree. Entonces tiene como una situación de voy a creer en ese número o no voy a creer en ese número. No sé si te ha pasado que producción dice, sí, sabes que dijeron que van a vender 200.000 unidades, pero ¿sabes qué? Produzcamos poco a poco porque no sé si van a vender esas 200.000 unidades. No sé si te ha pasado esa situación, estimado Jaime, que ciertas áreas de abastecimiento, ya sean procura, compra, y también el área de abastecimiento, como que no te creen tanto y se demoran más en subirse en ese número, ya sea hacia arriba con una gran promoción o ya sea, ¿sabes qué? Estamos vendiendo menos, produce menos. No lo tienen tan claro, no les llega tan clara esa información. No sé si te ha pasado eso, estimado Jaime, y no sé cómo lo has manejado. Claro, sí, sí, por supuesto que pasa. Regresamos un poco a la conversación de yo tengo mi número, Claro, cada uno tiene su número. ¿no? Cada uno tiene su número. Entonces, en la medida que se va creciendo en la credibilidad del compromiso de cada una de las áreas con el número del negocio, Sí, sí, no es sí. el número de ventas, no es el número de manufactura, no es el número de supply, es el número del negocio y el que tenemos que cumplir. Cuando existen dudas o que pueden existir riesgos en la cantidad que se está pidiendo eh, manufacturar o producir, es ahí donde viene un proceso de retroalimentación, pero la retroalimentación no va a suceder cuando llegamos a la Junta Ejecutiva de Sales and Operation Planning. Eso debe de suceder antes. Entonces, una vez que tengo mi número, trabajo con el área de manufactura. El área de manufactura puede tener muchas dudas, claro que sí. Retroalimentamos. ¿Vamos? ¿No vamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Pero hay un número final con el cual todos tenemos que tener un acuerdo. Puede inclusive existir el desacuerdo y entonces sí llegar a la reunión con la dirección ejecutiva y plantear que se requiere una toma de decisión estratégica. Y entonces ahí es donde el director general asume su rol y confirma si vamos a ir con ese número, si necesitamos hacer una inversión o no vamos a contratar personal adicional. Ok, ok. Y siempre, ahora, ojo con esto para las personas que se encuentran en el área de abastecimiento. O sea, igual le puedes creer tienes que creerle al número, pero yo que hay que creerle al número, pero hay que administrar el riesgo, ¿no? O sea, al final del día te toca administrar el riesgo. Puede ser que te quieran vender el triple, le compra la idea, el área responsable le compra la idea de que sí vas a vender el triple. No sé si le ha pasado, que tú sabes que no vas a vender el triple. Sabemos nosotros supply que no va a vender el triple. Ellos logran vender la idea y nosotros abastecimiento toca ver cómo asumimos ese riesgo, sin ser un riesgo, sí apostándole a ese número, cubriendo ese número, pero tal vez en la parte de abastecimiento asumiendo riesgos más controlados. Eh, no sé si te ha tocado presentar el qué afectaría si no se cumple ese número y ese escenarios en donde no se cumple ese número y conversaciones difíciles donde tú dices, ese número que me estás diciendo no lo vamos a cumplir, vamos a perder tanto dinero si no cumplimos o si llegamos, históricamente no hemos llegado, etcétera, etcétera, etcétera. Y conversaciones realmente difíciles donde tu postura es defender que hacer probablemente ese 300% va a salir más costoso si no se logra vender que vender. No sé si te ha pasado, estimado Jaime. ¿Y Sí, qué te ha tocado hacer ahí? ¿Qué te ha tocado bueno, hacer? tenemos ejemplos buenísimos recientemente ¿Ok? en pandemia y pospandemia, los famosos chips para los ¿Ok? vehículos. Hay caídas de ventas de 40% en marcas muy importantes automotrices por la ausencia de estos chips. Y efectivamente podemos tener toda la presión que se requiere del área comercial, sabiendo que hay un mercado que tenemos que atender, sabiendo que los chips son indispensables. Sin embargo, y aquí creo que eso es parte de las enseñanzas que nos deja la pandemia, no hubo capacidad de reacción porque toda la planta está en Asia. Y la misma planta que atiende a Volkswagen es la misma que atiende a General Motors y es la misma que atiende a Kia y es la misma. ¿Por qué? Porque todo está concentrado en una misma planta o en unas plantas que se encuentran en las mismas En la misma localidades. ciudad, claro. O Exacto. cercanas. Entonces,
Entonces, de ahí vienen los conceptos hoy muy actuales del nearshoring y tener al cliente lo más cerca, al proveedor, perdón, lo más cercano posible para evitar el riesgo de rupturas. Cosas que suceden después de que nos pasan situaciones de este tipo. Entonces, volviendo al punto, no se trata de tener una lucha bizantina entre se necesita y a fuerza se tiene que tener. Es tener hechos reales. Y los hechos reales son, con un análisis de raw cut capacity para nuestra planta o con el proveedor, ¿van a poder o no van a poder? Ok, Y ok. ahí es donde tenemos que tener claro los niveles de riesgo de nuestro proceso de abastecimiento, los niveles de riesgo que tenemos en nuestra planta y anticipar esos escenarios en la reunión estratégica de Sales and Operation Plan. Por supuesto, porque al final del día, no me tocó en algún momento una conversación compleja que fue un proveedor un proveedor nos quería poner una meta, esa meta que representaba comprar una gran cantidad, era una empresa comercializadora, y luego esa gran cantidad representaba querer vender mucho más de lo que normalmente habíamos vendido con una promoción. Nos quedábamos con ese producto, si no vendíamos, era 3 veces más de lo que normalmente habíamos comprado en algún momento. Y nunca habíamos llegado a esa cantidad. Era muy riesgoso. Fuimos adelante, tocó comprar, pero en muchos casos la situación es que, por suerte, en nuestro mercado, en el mercado que yo estaba en ese momento, no tenías un tema de caducidad. Lo guardabas, te generaba un costo de almacenamiento, pero lo guardabas y salvaguardabas el producto. Pero en otros mercados no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Hay un riesgo muy fuerte cuando una promoción o una subida de ventas no sale bien. Y yo creo que un gran error cuando se hace todo el business case de la promoción, ¿verdad? Dices, voy a vender tanto y voy a ganar tanto, entonces la rentabilidad es tanto y entonces, entonces financiame en tanto. El problema muchas veces, no sé si le ha pasado, es que no ponen en consideración, ok, pero si no se vende, si se vende el 50%, no sé, pues vas a tener tu rentabilidad ya se baja tanto y muchas veces no lo ponen. Y cuando tenemos el inventario alto, el inventario es nuestro, pues, ¿no? El inventario Claro, es de cadena de el, suministro. el, exacto, exacto. Fíjate que algo parecido a lo que tú me estás compartiendo me sucedió cuando me tocó participar en el lanzamiento de una línea de cosméticos aquí en México, Ok, ok. porque los volúmenes de venta eran un 10-15% del empaque mínimo. Ok. Entonces Entonces estamos tenía hablando yo de 10 meses, o sea, 10, mínimo, 10 mínimo 10 meses, meses, claro, 10 meses de inventario. exacto. Entonces, de una sola compra, yo tenía ya un riesgo de obsolescencia prácticamente de 12 meses, porque, porque ese ciclo de compra-venta no se daba. Sin embargo, en el escenario del lanzamiento, previmos que tendríamos que considerar un costo de financiamiento alto. Previmos que nuestra actividad comercial de promoción debería de ser una Muy, inversión mucho muy más alta de lo claro. regular, Ok, para ok. entonces, pasando la curva de lanzamiento y de regularizar la demanda, entonces sí, el tema de la rentabilidad se invierte y todo lo que invertiste para que la dinámica fuera mucho más rápida, entonces te dé el beneficio que estás esperando en un corto periodo de tiempo. Ok, Si, ok, ok. si esta estrategia no lo hubiésemos aterrizado de esa forma, nos hubiese traído muchas frustraciones a todos, muchas discusiones innecesarias alrededor de excesos de inventario y muchos señalamientos que no hubiese tenido sentido tener, ¿no? Entonces aquí, un punto bien importante es esta planificación. Si hay una oportunidad, como el caso que nos compartes, de tener un buen negocio con un volumen alto de algo que no se ha conseguido, meter en la ecuación costos en exceso por inventario, costos en exceso por el financiamiento, seguramente costos de mercadeo más altos en un principio para que el objetivo se logre conseguir en el plazo que estamos buscando. Y para que sea mucho más realista y al final del día yo creo que eso genera que sea mucho más transparente. Y hay una palabra que me gustó mucho, que generas mayor credibilidad. Yo Y siento que en muchos casos
por qué las empresas no generan por qué no se alinean a este número, es porque no creen, no hay una credibilidad del número. Y contra eso, la verdad es que es muy complicado. No sé qué recomendaciones nos tienes ahí sobre Y cómo sí, mejorar la credibilidad de ese número. yo creo que funciona un poco como en cualquier relación humana. Si somos transparentes, si somos claros en el objetivo que estamos persiguiendo, nos alejamos un mucho de la tentación de que el otro es el que tiene la culpa y nos enfocamos realmente a la razón de ser, que es atender una demanda. De esa forma es como vamos a avanzar más rápido en nuestros procesos. Y ya cuando el proceso está maduro, después de estos 3, 4 meses de implementación, la curva, si pudiéramos graficar en un índice la credibilidad, la curva crece exponencialmente, porque empezamos a confiar en el número del otro, empezamos a confiar en el nivel de compromiso para conseguir el resultado. Ahora, recordemos que cualquier forecast de demanda es eso, es un forecast. Es un forecast, esa es la gran incertidumbre que tenemos. Así es. Y yo Por creo que definición, por ujú, definición, un forecast está equivocado. Entonces, tampoco esperemos tener una presión del 100%. Puede llegarse a una presión del 100%, pero si implementamos dentro de esto el famosísimo CPFR, ¿no? El ok, Collaboration Planning and Replenishment Process. Entonces, si eso se consigue, entonces podemos pensar en una cobertura de este tipo. Pero digamos, eso ya sería otro proceso al que y es pudiéramos entrar. es un siguiente paso, es un Es siguiente un paso siguiente paso, así es. justamente dentro de la estabilización del proceso de planificación. Jaime, la verdad es que, bueno, hay varios temas que me gustan mucho tratar, que por ejemplo, yo lo veo cuando veo el proceso de planificación de cadena de suministros, de Sales and Operations Planning, generar este proceso, o cuando se implementa este proceso, veo esta primera parte como un sprint, como un primer sprint. Esos primeros 3 meses probablemente es el primer sprint en donde todo el mundo se está conociendo. Todo el mundo se está conociendo cómo es el proceso. Es que tenías que entregarme a la hora. Es que tenías que entregarme en tal día. Es que no tengo la información de manera adecuada. Es como que te estás realmente recién como que si estuvieras formando una empresa nueva y estuvieras, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era aquello? Y aunque parezca como que ya se explicó todo, todavía estás conociendo cómo tienes que hacer y adecuarte a cómo es la situación. Entonces, esos primeros 3, yo diría hasta 6 meses, dependiendo de la velocidad de las empresas, del nivel De la profesional de las cultura, empresas, de la cultura, sí. del nivel de profesionales que se encuentran en cada uno de estos, de la rotación inclusive, porque viene otra persona, tiene que aprender nuevamente, tiene que aprender el proceso. Y, y luego, luego de ese periodo, y ahí sí podemos como que ir hablando de ir madurando un poquito el proceso, pero tienes que sostenerlo con resultados, sostenerlo con resultados. Y un poquito como para ir concluyendo este tema, ¿qué te ha pasado con respecto a reimplementación de un proceso de Sales and Operations Planning? No sé si te ha tocado reimplementar, es decir, ya estaba implementado, estuvo implementado, y lo pongo ahí entre comillas, estuvo implementado, y luego te toca reimplementar. Y no sé si te ha tocado la negativa pero eso ya lo hicimos, no funcionó. Afortunadamente no me ha tocado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Afortunadamente no. Pero yo imagino que, y ya después de algunos añitos de estar en esto, la primer resistencia va a ser donde la persona o el equipo de trabajo tuvo que hacer demasiados cambios para un beneficio que nunca llegó. Correcto, es correcto, claro. Entonces, ahí el mensaje o la recomendación sería, tenemos que mantener una actitud positiva, estar claros que el beneficio, por supuesto que lo entrega la metodología, seguramente Ser hacerse persistentes de, probablemente. sí, claro, y hacerse de casos de negocio de algunas otras organizaciones en donde esto representó realmente ese valor agregado. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo, estimado Jaime. Recomendaciones
recomendaciones finales con respecto a poder implementar un buen proceso, a no tener este tipo de problemas, a poder tener una mejor colaboración, una mejor comunicación? ¿Qué nos podrías, ya como para ir terminando, palabras finales para las personas que se están quedando hasta acá con Mira, a nosotros? lo mejor yo diría que una recomendación bien importante es, número uno, los principales convencidos del proceso debemos de ser nosotros en supply chain. Totalmente de acuerdo. Los principales líderes del proceso, me refiero a líderes sin el cargo, ¿no? Que debemos de tener esa influencia alrededor de toda la organización, somos nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que detonar mucho análisis y muchas conclusiones numéricas para que el resto de las áreas tomen y se suban al barco. Convencer con resultados es lo más fácil del mundo cuando los resultados se dan. Es Cuando no correcto. se dan, cuando estos no se dan, Samuel, en equipo, necesitamos tener la explicación correcta con la acción correcta y siempre asumir el compromiso con el equipo de ser los primeros en cumplir, de ser los primeros en tener la información, de ser los primeros en acercarse a abrir la comunicación. Y esto tiene que ir de la mano con la campaña de comunicación interna. Recursos humanos, si hay un área de comunicación, debe estar con ustedes para diseñar una campaña de preparación, de inducción y de entrenamiento a lo que es la metodología, para que la gente se sume al esfuerzo. Si esto se da, se pueden vencer culturas no colaborativas, se pueden vencer culturas que se construyen a base de silos. Si la comunicación es de este nivel, el compromiso de la dirección general se permea con ese nivel de compromiso, el S&OP va a ser un éxito en su implementación. Excelente, excelente. Me quedo con con una característica de este líder que deberíamos convertirnos nosotros, ¿no? Como líderes funcionales del proceso, es en poder ser conciliadores. Al final del día, si nosotros no tenemos la puerta, que no estamos de puertas abiertas con respecto a los problemas, las situaciones, las problemáticas que se puedan dar, y nos volvemos en ese conciliador, creo que vamos a tener justamente un mejor proceso. A todas las personas que se han quedado por acá, coméntenos si han tenido este problema de procesos de cadena de suministros, procesos de Sales and Operations Planning, cómo te va con el área, con el área comercial en estas situaciones. Si eres producción y te encuentras por acá, ¿le estás creyendo al número o no le estás creyendo al número? Y si no le estás creyendo al número, pregúntate por qué no le estás creyendo al número. ¿Será que algo está fallando ahí? Y sé parte del cambio, sé parte del cambio. Al final del día, nosotros como cadena de suministros tenemos que ser parte de ese cambio de colaboración. Estimado Jaime, te agradezco muchísimo por el tiempo, por haber estado con nosotros. La verdad es que el tiempo se me ha pasado volando en ese sentido que llevamos por aquí sentados un ratito conversando contigo. Estimado Jaime, tal vez dónde te pueden encontrar, a qué red social te pueden ubicar, cómo te pueden ubicar, si nos puedes dejar esos datos por acá para que las personas que también estén por aquí te puedan seguir, y te agradezco nuevamente por el tiempo. Oh, un gusto, Samuel, estar contigo, compartiendo un poco de mi experiencia. Y sí, yo me encuentro en LinkedIn, ahí me pueden encontrar como liderando un proyecto bien interesante que se llama, se me fue por acá el nombre, Dynamic Supply Chain Consulting, así que por allá también lo pueden ubicar en LinkedIn. Y bueno, estimado Jaime, te agradezco muchísimo por el espacio. Seguimos colaborando en estos espacios, creo yo, muy de formación y por supuesto muy distendidos, ¿no? Muy relajados. Espero que te haya gustado haber compartido conmigo y bueno, para todos, hasta la próxima. Muchísimas gracias, sigan pendientes del canal que seguimos subiendo contenido con profesionales como Jaime Payán. Muchas gracias. Hasta luego. un placer, Samuel.